Ah, bueno, está bien. Ahora sí. Ah, bueno. Buenas tardes. Quiero agradecer la presencia de ustedes. Es medio complicado hablar de perfil. Yo me siento una escultura egipcia, ¿no? O sea, no. Pero de todas formas, agradecer la invitación de CONAVIP y decirles que, entre otras alegrías, ese evento me dio la de reencontrarme con mi amigo Antonio Skármeta. Un dato curioso, nosotros nos conocimos en Buenos Aires hace 40 años y es la tercera vez en 40 años que nos vemos aquí. Nos vemos siempre en otras partes, ¿no? Y bueno, en general yo decía que nuestras conversaciones se dan en cafés o en restaurantes y en presencia de camareros. Hoy hay algo más que camareros, que son ustedes, pero trataremos de mantener una conversación sin vino de por medio, con agua, lo que seguramente opacará un poco el resultado, pero así la vida, pues, ¿no? Y Antonio, yo te preguntaba, desde las primeras cosas tuyas que leí, que creo que el primer libro tuyo que leí hace muchísimo era un libro de cuentos, luego las novelas, claro. Yo traduje 2 libros de Antonio Skármeta al portugués y siempre me llamó la atención en tu escritura, que hay una carga que ciertos autores buscan, unos logran, otros no, una carga poética muy fuerte. Yo quisiera que me hablaras un poquito eso del poeta y el narrador, el poeta versus el narrador, cómo se imbrinca eso, que creo que llega al momento más visible, palpable en El cartero de Neruda. Entonces quisiera que me hablaras un poquito, un poquito de eso. Como un escritor que no escribe poesía, soy tan gran admirador de los poetas que si ustedes revisan mis obras, van a ver que en el corazón de cada una de estos relatos hay un poema, hay una poesía o hay alguna situación vinculada a la poesía que desencadena el drama o que fortalece alguna relación. La poesía es como yo lo definiría como un impulso que permite que se desplieguen las posibilidades dramáticas que tienen los personajes de mi obra. He notado con bastante agrado que uno de los lemas que han dado vuelta en este encuentro federal de la palabra es: la palabra incluye. Interesante no solamente porque la inclusión es el gran tema de las políticas latinoamericanas actuales, es decir, la inclusión aseguraría la profundización de la democracia, su estabilidad, el acceso a la gente que más queremos, a los recursos que necesitan. Pero haber planteado a la olvidada de la casa la palabra poética y que hoy se la ponga en este espectacular escenario de nuevo en el tapete me parece formidable. Más aún cuando yo diría que la inclusión es casi el leitmotiv de mi literatura. Yo lo he llamado antes, no inclusión, porque la palabra no era tan oportuna, pero yo siempre he intentado hacer una narrativa de roce,
de fricción en que gente, personajes de distintas esferas se compenetran, se rozan y de allí, de la chispa de ese roce, surge una energía que yo la llamaría una energía inclusiva. Estábamos hablando de esto, yo creo una de las obras más emblemáticas de esto, podría ser justamente mi novela El cartero de Neruda. ¿Qué situación tenemos en El cartero de Neruda? Un gran poeta universal, probablemente uno de los más grandes poetas contemporáneos, habita en su casa de Isla Negra, en la costa chilena, y espera con alguna impaciencia que la Academia de Suecia le dé finalmente el premio Nobel, un premio que ha codiciado y que la Academia no le ha dado, siendo demasiado esquiva. Él está en esto, además de que en Chile va a haber una elección presidencial. Un partido propone que Neruda sea precandidato a la presidencia de la República. Y en la vida de Pablo Neruda se introduce un elemento extraño, un joven pescador, hijo de analfabetos, con una gran sensibilidad, una gran ingenuidad y una tremenda impertinencia. Este joven enfrenta al gran poeta Neruda y desde su exclusión, el no tener nada que ver con la palabra poética, ni con el mundo de la sabiduría, ni de la fama internacional, pues su único trato es con peces, redes y alguna botella de vino barato, se acerca al poeta y comienza a manifestarle su admiración. En un momento en que ya traban cierta amistad, aunque sean tan desiguales los personajes, el cartero toma cierta confianza y, oyendo el encanto seductor de la palabra poética que emplea Neruda, le comenta al poeta: puta, que me gustaría ser poeta. Neruda le dice, muchacho, le dice, mira, en Chile todos son poetas. Es mucho más original que sigas siendo cartero. Por lo menos así caminas mucho y no engordas. En Chile todos los poetas somos guatones. Y el muchacho le dice, pero es que si yo fuera poeta, yo podría decir lo que quiero. ¿Y qué es lo que quieres decir? Ahí está el problema, pues, don Pablo, que como no soy poeta, no puedo decirlo. Neruda tiene paciencia con todos estos argumentos hasta el momento en que hay una conversación en que, a propósito de que imprudentemente Neruda usa una palabra técnica de la poesía como metáfora, el cartero queda sorprendido, dice, pero metáforas, ¿qué son estas cosas? Y hay un juego en que, bueno, no es exactamente una metáfora, es una comparación, pero Neruda le dice, bueno, una metáfora, te explico. Si tú dices que el cielo está llorando, ¿qué es lo que quieres decir? El cartero dice, eso re fácil, que está lloviendo. Bueno, le dice Neruda, eso es una metáfora.
es decir, ligar con una cosa con otra. A partir de este momento, el cartero se interesa más y más, aunque le ha caído por primera vez en su red algo que no es una sardina ni un congrio, sino una palabra del tamaño de una ballena, metáfora. Quiere saber más qué es la poesía y cuáles son los elementos de la poesía, de la palabra poética. Y Pablo Neruda intenta incluir en la poesía a Mario, el joven pescador, diciéndole un texto que me permito citar solamente en una estrofa. Se trata de la Oda al mar de Neruda. En esta parte, perdona que estoy medio enredado, en esta parte Neruda le dice el poema al joven: aquí en la isla, el mar y cuánto mar se sale de sí mismo a cada rato. Dice que sí, que no, que no, que no, que no. Dice que sí, en azul, en espuma, en galope. Dice que no, que no, que no. No puede quedarse quieto, repite, golpeando contra una roca sin lograr convencerla. La golpea con 7 tigres verdes, de 7 lenguas verdes, de 7 mares verdes, y se repite golpeando el pecho su nombre. Me llamo Mar, repite. Más o menos esto. El cartero oye esto y Neruda le pregunta: ¿qué te parece? Raro, raro, dice el poeta. ¿Qué crítico más severo que eres? No, don Pablo, raro no es el poema. Raro es como yo me sentía cuando usted decía el poema. Querido Mario, a ver si te desenredas un poco, porque no puedo pasar toda la mañana disfrutando de tu charla. Es que cuando usted decía el poema, las palabras iban de acá para allá, como el mar, pues. Sí, pues se movían igual que el mar. Eso es el ritmo. Y me sentí raro, porque con tanto movimiento me mareé. ¿Te mareaste? Claro. Yo iba como un barco temblando en sus palabras. Como un barco temblando en mis palabras. Sí. Mario, ¿sabes lo que has hecho? ¿Qué? Una metáfora. Ah, pero no vale porque me salió de pura casualidad. Este diálogo en el tema de la inclusión de la poesía en mi obra, creo que es bastante pertinente para ilustrar lo que quisiera probar en esta pregunta tan al nervio que me hizo Eric. Este diálogo prueba 2 cosas. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la estrategia mediante la cual seres de distinta valencia cultural pueden llegar a establecer una fusión? El gran poeta no está en su pedestal. El gran poeta baja del pedestal y a través de un diálogo
accede a comunicarse con alguien que no pertenece a esa densidad, a esa atmósfera. Da la impresión de que el poeta estuviera dando una clase. Y esto es exactamente lo que a mí no me gusta. En general, cuando se habla del tema de la inclusión en la cultura, este afán un poco didáctico de que hay que meter elementos didácticos para convencer a la gente. Si la poesía no es acción poética, no es nada. Es decir, si un cartero a quien lo someten a el lenguaje, al vaivén de las palabras, no se marea, yo no creo que la lección funciona. Pero hay otra cosa. ¿Cuál es la herramienta con la cual el simple cartero accede creativamente a el rol del poeta mayor? El humor. Es decir, cuando el cartero le dice al poeta, es que las palabras iban para acá, para allá, tanto se movían, tanto que me mareé. Es el ingenio popular. Es apreciar un poema, pero es un aporte del humor. El humor nivela las diferencias culturales. Es una zona de contacto. Y a partir de este momento comienza a crecer entre ambos una amistad. El cartero se transforma en un asiduo visitante de Neruda, plagia los poemas de Neruda para seducir a una chica que le gusta del pueblo, y mientras todo esto va pasando, Chile va creciendo, va encontrando el camino a su democracia, viene el triunfo de Salvador Allende, Neruda va a tener el Premio Nobel de Literatura, el cartero va a quedar desolado y va a quedar expuesto, después de haber crecido como ser humano por la apertura de mundo que le ha dado Neruda, va a quedar expuesto a la fuerza brutal que destruye en 1973 a mi país y la vida del cartero. Entonces, imbricar vida y poesía es posible. Es simplemente hay que convivir con estos elementos: la creación poética, la celebración de la sensibilidad y la práctica del humor. El humor es una gran herramienta para producir el roce y producir la inclusión. Antonio, yo recuerdo que hace un tiempo hablábamos tú y yo de un periodo más bien largo de la literatura en América Latina, en nuestras comarcas, en que había una especie de rechazo a la poesía en el texto narrativo, ¿no? Yo recuerdo que tú decías que la literatura se había tecnificado, la tecnificación de la literatura, y que eso había puesto un muro, ¿no?, alejado no solo a la prosa poética, a ese aspecto poético en la narrativa, pero también a la misma poesía en la narrativa. Quisiera que me hablaras un poquito de eso. Bien, aquí viene tal vez algo muy a propósito de tu pregunta. Es decir, cuando sentimos que la palabra poética está asediada o cautelada por unos pocos que trafican su excelencia entre ellos,
que se vinculan en círculos más bien privilegiados. Hay un momento en que en América Latina pasa algo sorprendente, que se llega en la educación secundaria, en los institutos, a una brutal tecnificación pedante de la enseñanza de literatura. Aquellos que estudiaban pedagogía en las universidades recibieron herramientas de análisis literario propio de quien iba a ser un profesional, propio de quienes podrían manejar y trabajar con la literatura en altos niveles. Cuando muchos de estos maestros, maestras, egresan de las universidades, tienen llenos los cuadernos con apuntes, con palabras, expresiones de técnica descriptiva, estructural de la literatura, para abordar y explicar un texto, que comienzan a reducir el texto a su mínima expresión y más bien comienzan a ser bailarines de una tecnificación supraintelectual de la literatura, con la cual golpean la cabeza de los estudiantes que están interesados en sus primeros amoríos, en el debut sexual, en el equipo de fútbol, en el rock and roll, y que ven en la literatura también una creatividad que les interesa. Pero de pronto siente que la diferencia que hay entre la literatura que anhelan, palabras que los ayuden a vivir, y lo que se les enseña, hay un abismo tecnificado que yo decidí en un momento, ahí voy a usar una expresión chilena, agarrarlo por las mechas, o sea, tomar el toro por las astas. Entonces, hay una novela mía que se llama El baile de la victoria, en la cual una muchacha que se llama Victoria Ponce, una chica de 17 años, es una chica cuyo gran sueño es ser una bailarina, un ballet clásico. Sin embargo, es muy improbable que esta chica llegue a cumplir su sueño, porque para ingresar a la academia de danza tiene que terminar el instituto. Tiene que tener su licencia de educación secundaria. Y la chica está muy deprimida por el siguiente motivo. Su padre, durante la dictadura de Pinochet, ha sido detenido y ha sido asesinado. Desde ese momento, esta chica, Victoria, vive con su madre, que por supuesto está totalmente inerte y depresiva. En la escuela demuestra un gran interés por el arte y por todas las disciplinas. Es una alumna pasable y en las clases de literatura revela un especial amor por un poema que apuesto que ustedes aprendieron en la escuela secundaria. Las coplas a la muerte del padre, de Jorge Manrique. ¿Recuerdan algunas de las estrofas emblemáticas, no? Recuerde el alma dormida, aviva el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte. Están callando. ¿Recuerdan eso? Nuestros ríos, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos a se acabar y se consumir. Estas coplas a la muerte del padre la escribe el poeta Jorge Manrique porque realmente su padre murió. Y su padre era una persona muy noble, muy bella, y se encierra en un castillo a escribir estas coplas. Y esto que sucedió hace 7 siglos atrás, y
como Victoria tiene un padre muerto, desaparecido, a quien extraña, estas coplas le llegan al corazón. Las aprende, se las sabe bien, sabe cuál es el cimiento que la anima, porque ella ha tenido una pérdida tan grande como la que tuvo el poeta Jorge Manrique. Y llega el momento en que tiene que estar dando los exámenes, que le va bien, y llega el momento en que tiene que dar el examen de literatura, y en el examen de literatura, tema, las coplas a la muerte del padre de Jorge Manrique. Permítanme 3 minutos para leer la secuencia de este examen. Victoria, ¿cuántas metáforas, aliteraciones, metonimias e hipérboles contiene el texto de Manrique? Identifique también el tipo de rimas usadas y determine la actitud del hablante lírico. ¿Es carmínica, apostrófica o enunciativa? No lo sé, señora Petzold. ¿No sabe ninguna de las cosas que le pregunté? Lamentablemente no, profesora. Pero sabrá decirme si entre los versos aparece de pronto alguna imagen que sea un polisíndeton, una anáfora, alguna sinéctoque. No sabría decirle, maestra, pero al menos podrá indicarme quién es el hablante lírico. El poeta. ¡Qué cosa más graciosa! Así que usted confunde al autor de la obra con el hablante lírico. Yo no confundo nada, señora Petzold. Es el hombre de carne y hueso, Jorge Manrique, quien sufre y escribe los versos. ¡Qué ingenuidad! ¡Qué ignorancia y qué soberbia! Señora, es Jorge Manrique mismo quien habla de la muerte de su padre, don Rodrigo. ¿Se acuerda cuando dice: mas como fuese mortal, metióle la muerte luego en su fragua? Bueno, ¿usted quién me está tomando el examen? ¿O a mí o yo a usted? Perdone, profesora. ¿No sabe que la calidad de un poema depende de cómo se introduzca el ritmo? Si este es yámbico o trocaico, por ejemplo. ¿Cuántos grandes textos de nuestra lengua no deben su inmortalidad al simple hecho de ser escritos en decasílabos? Lo siento, señora Petzold, pero yo llevo llorando años la muerte de mi padre y no me calma la angustia ninguna metáfora, ni ningún ritmo yámbico, ni ninguna metonimia. Cuando Jorge Manrique se entera de la muerte de su padre, abandona la corte y se encierra en un castillo donde escribe el poema desde un profundo dolor. Mijita, todo eso está muy bien, pero es pura copucha historiográfica. Yo le pido un análisis literario. Perdóneme, profesora, pero yo no voy a hacer ninguna mierda de análisis del hablante lírico. El poema es demasiado hermoso para esa canallada. ¿Hasta qué punto tú crees que eso contaminó o contamina la literatura de hoy día? Esa maestra tan común y tan típica, ¿no? Aún lo hay, porque digamos, el profesor universitario hace muy bien en emplear métodos sofisticados de análisis. Y lo hace muy bien que lo apliquen también los estudiantes universitarios. Sí, el problema está en el salto hacia el joven adolescente, claro, que es el que lee literatura no de una manera tecnificada, no para aprender a escribir o para enseñar a ellos literatura más adelante. Es decir, por eso
el poema La muerte del padre me parecía a mí tan significativo para crear ahí en el corazón de la novela este terremoto, porque este examen en que Victoria fracasa es el fracaso de su vida y esto va a tener una consecuencia grave para ella. Yo creo que esto sigue de alguna manera operando en la enseñanza de la literatura en los países latinoamericanos, no de la manera un poco áspera, ruda, como yo lo planteo acá, por razones estrictamente narrativas y de concentración dramática, pero sigue operando, es decir, el pavor a la emoción del texto, a la belleza, a la sensualidad del texto, es como acorralar a la vida que hay en las palabras para que se mantenga nada más que en la palabra. Es un asunto complicado, algo que no está resuelto. Fíjate que, permíteme una cosa, que ustedes mismos están celebrando ahora y acá los 100 años de Julio Cortázar. Fíjate que una gran casualidad, cuando Julio Cortázar va a Chile en 1970, llega porque ha ganado las elecciones el doctor Salvador Allende. Y nadie lo invita. Simplemente él vive en París, toma un avión y viene porque piensa que el triunfo democrático de un presidente de izquierda es una cosa magnífica, a la cual tiene que asistir. Y yo era profesor de literatura en la Universidad de Chile y me designan los alumnos y estudiantes, a mí como escritor joven entonces, para que conduzca y modere el diálogo con Cortázar. Así que estábamos allí ante unos 1000 estudiantes que hacían todo tipo de preguntas. Y a propósito de esto, a ver si encuentro una pregunta que hizo un chico entonces a Cortázar. Esta es la pregunta que le hace un alumno. Esto es Cortázar, no, yo no me meto en este lío. Uno de los alumnos le pregunta, levanta la mano y le pregunta a Cortázar lo siguiente. Yo quisiera preguntarle algo más o menos ad hoc, ya que una gran parte de nuestro grupo van a ser profesores de literatura. Usted tiene que haberlos padecido en su infancia, en su juventud. ¿Qué le parece que debe ser el interés que un profesor de literatura debiera promover hacia la literatura? ¿Qué es lo que debe rescatarse de lo literario? Cortázar. Yo pienso que el profesor de literatura, que frente a sus alumnos tendrá ese problema de hacerlos entrar, de meterlos en un mundo literario, debe proceder con una gran dosis de arbitrariedad, de locura, de capricho y de fantasía. Es decir, todas las planificaciones no dan buenos resultados en ese sentido. Las cronologías, los autores por época de nacimiento o por estilo o por fechas, esa es la historia de la literatura, pero no es la literatura. Yo le contaba esta mañana justamente que a mí me tocaron como profesores de literatura esos individuos que... Pero ahí tienen una respuesta, la respuesta de Cortázar. ¿Cuál tiene que ser la actitud del profesor? Bueno, es una variante, una salida. Hoy estoy hablando como loro. Ya. Hombre, pero venimos para escucharte, pues.
Mencionabas el baile de la Victoria. Yo recuerdo que hace unos 2, 3 años, Fernando Trueba fue a Chile y el baile de la Victoria se transformó en película. Sí. Yo quisiera que me hablaras un poco. Con Ricardo Darín Ricardo como Darín. uno de los personajes. Ayer fui a ver la obra de Ricardo Darín al teatro. ¿Y qué tal? Escena la voy a conllevar óptima. Muy bien. No, yo lo que quería saber, Antonio, es que tú tienes una larga relación, ¿no?, con el cine. Quisiera que nos hablara un poquito de eso, de cómo es ver una obra adaptada, hasta qué punto participas en el guión, qué es el cine en la literatura y qué es la literatura en el cine. Pero es muy curioso. Yo cuando escribo una novela, mi procedimiento creativo es tener una sensación de que quiero escribir algo que busca formularse. Entonces, escribo muchas páginas, tratando de que espontáneamente, sin pensar. El pensamiento, la idea, me parece, en la etapa inicial de la creación, como que pueden coartar la libertad de lo que va saliendo, de lo que va fluyendo. Entonces, escribo bastante y me doy cuenta que más o menos después de 3 semanas o un mes, a la altura de la página 120, por ahí, algo comienza a mostrarse, algo que es. Entonces ahí ya se produce una mezcla entre seguir escribiendo intuitivamente y ya tu técnica literaria ya comienza a ordenar el material. Entonces ahí ya comienza un proceso más complejo. Entonces, pero lo que te quiero decir, habiendo sido varias de mis obras llevadas al cine, emblemáticamente yo mismo llevé Ardiente Paciencia al cine, después Michael Radford hizo El Postino de Neruda, Fernando Trueba hizo El Baile de la Victoria, Pablo Larraín en Chile hizo la película No, basada también en una obra mía, El Plebiscito. Sin embargo, lo más lejos de mí en el momento que escribo es pensar en la eventual adaptación de una novela al cine. Es decir, yo intento hacer literatura lo más literaria posible. Y eso es. Ahora, una vez que está terminada la obra, es evidente que los directores, los actores, los productores encuentran algo, una cierta dinámica en estas obras, que sienten que son propicias para hacerlo en otros géneros. El Cartero Neruda mismo terminó siendo 2 películas, luego fue una ópera de Daniel Catán que cantó Plácido Domingo. Algo hay, es la energía poética que no se acaba. Cuando hay una energía conseguida en una obra, es posible que esta obra siga creciendo, ampliándose, desarrollándose en la fantasía y en el talento y en la técnica de otros artistas que practican otros géneros. Pero en mí no apunto al cine. Pero después, claro, me encanta ver la película hecha. Claro. Pero no, algún momento yo dirigí una película y me hubiera gustado tal vez ser director de cine, pero el problema es que por el tema de la luz hay que levantarse muy temprano. Y yo soy muy dormilón. Incluso para venir aquí casi pierdo el vuelo porque tuve que levantarme a las 7 de la mañana. Yo antes de las 10 no distingo el sol de la luna. Así que no. Dígame una cosa, Antonio. Yo creo que me expresé mal. No es que tú escribas pensando en cómo será la película, eso por supuesto. Ahora, tu prosa es muy visual, ¿no? Es muy de imágenes. Tú ves cosas mientras escribes, ¿no? No te digo visiones psicodélicas, no. Sí, te explico por mí. Muchas veces yo veo antes de escribir. Ni siempre logro, ¿no? ¿Te pasa eso de tener la imagen de la chica caminando o de Neruda mirando el mar, etcétera? ¿O es el texto que te trae la imagen?
contestar a esto realmente es muy extraño, pero no. Es decir, veo la emoción de la imagen, Ajá. lo cual no tiene ningún sentido para nadie, pero sí para mí. Es decir, siento la imagen, pero no veo claramente sus perfiles. A través de la palabra voy creando la imagen que no tengo. Es muy raro, pero es así como soy. No. O sea, que la palabra te lleva a la imagen, te trae la imagen. Me da la imagen. Por ejemplo, un último ejemplo de inclusión, de poesía insertada en la realidad y que tiene que ver con cine. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿No están ya muy aburridos? ¿Quién manda este buque? Ya llevamos como una hora acá. Bueno, 5 minutitos. Yo creo que pasamos ya unos 14 minutos, no una hora. Mira, Falta mucho. a propósito de cine, otra de mis novelas, que está acá, que se llama Un padre de película. Esta también va a ser una película. Es decir, ya he hecho un contrato y te lo menciono a ti especialmente porque vas a ser el primer damnificado por ella. El primer, perdón. Damnificado. Damnificado. Damnificado significa, en este precioso lenguaje que es el castellano, vas a ser dañado por ella. Sí, damnificado. Damnificado. Tô frito. ¿Por qué? Porque va a ser una película brasileña. Ajá. Va a ser una película, la historia originalmente transcurre en Brasil, pero va a ser filmada originalmente en Chile, pero va a ser filmada en el sur de Brasil por un gran actor y director brasileño que se llama Selton Mello. Ahora, aquí hay una situación también de lo que podríamos llamar inclusión. Dios te oye. Un padre de película cuenta la historia de y el narrador la cuenta, es un joven profesor de provincia, de un lugar abandonado del sur de Chile, y este maestro tiene alumnos que son un poco menores que él. El profesor tiene unos 21, 22 años y hay algunos alumnos que tienen 15, 16. Uno de ellos es un tipo muy insistente, que es muy ardoroso, tiene ya bigotitos, tiene 2 hermanas preciosas y está vuelto loco por debutar sexualmente. Y acude a su profesor y en un diálogo absolutamente impropio entre un chico de 15 años y su profesor, le pide al profesor que por favor lo lleve al burdel del pueblo vecino para debutar. El profesor, que es un modesto maestro que ama la literatura, hijo de un francés que ha vuelto a Francia, lo ha dejado abandonado allí, no sabe qué hacer, porque por 2 motivos. Uno, ¿cómo te puedes imaginar un profesor llevando al chico? Imposible, es totalmente impropio. Pero además tiene otro problema, que él mismo no ha tenido todavía ninguna relación. Entonces decide ir a un burdel. Toma el tren, va al pueblo vecino, allí va a pasar algo que es enormemente importante para el drama de la novela, y va al burdel y establece la relación que un joven profesor sensible, traductor de poemas franceses que se publica
en el diario del pueblo que nadie lee con una prostituta. Permítanme estos 5 minutitos y ahí juro que termino. Es porque aquí la poesía tiene algo que ver. Junto con las primeras penumbras, entro al burdel. La mayoría de las chicas toman té o escuchan en la radio un concurso de apuestas por dinero. Se trata de adivinar el precio exacto de algunas preguntas, de algunos productos. Una de ellas viene hacia mí y me estampa 2 besos en las mejillas. Me pregunta por mi nombre y mi oficio. Le digo Jack y profesor. Turbado, le pregunto qué hace ella. Puta, me dice con una sonrisa. Subimos a su pieza. Tiene tipo indígena, como la mayoría de las chicas de esta zona. Es joven y fuerte. Quizás algunos años después sea gorda, pero no ahora. En su pieza hay una anafe donde hierve una tetera y 2 tazas con bolsitas de té Lipton. ¿Un tecito? Claro, gracias. Mientras remoja la infusión en el agua hervida, mira mis zapatos y luego la corbata. Puedes irte sacando tus cositas. Ella misma viene, me desata el nudo y cuando aparece el cuello, me besa dejando una huella de humedad. Sin agacharme, con los pies, empujo los zapatos debajo de la cama. Siempre lo hago así, porque son los mocasines de papá. Me los había traspasado cuando me fui a la normal y me quedan un poco grandes. Hace frío, digo. No, mijito, son los nervios. ¿Nervios yo? Toma. Bebo de la taza y casi adivino que me quemará la lengua. En cambio, ella sopla el líquido sobre la cucharita antes de beberlo. ¿Y qué enseñas, profesor? De todo un poco, pero prefiero la literatura y la historia. ¿La geografía no? La geografía también. Yo soy loca por la geografía. Me sé los países y los capitales. Digo los nombres y me imagino cómo serán. ¿Bolivia? Esa es fácil. La Paz. España, votado. Madrid. Checoslovaquia. La muchacha se muerde largamente una uña, mira hacia el techo y la alfombra. Luego va hacia la cortina, afirma la frente contra el vidrio y se queda mirando un rato la calle. No lo sé. Arroja con un gesto profesional la bata y viene desnuda a tocarme. Está ahora mortalmente seria. De un tirón me trae al lecho y cubriéndome con la colcha me desnuda. Se monta a horcajadas sobre mí y con 3 o 4 jineteos de su cadera me voy. Igual tienes que pagar la hora, ¿sabes? No hay problema. ¿Estuvo rico? Claro. Levanta la colcha y extiende en forma de túnica sobre la cabeza. De repente le sale una inmensa sonrisa. Hazme otra pregunta. ¿Fácil o difícil? Fácil. ¿Francia? París. Très bien. Digo, sintiendo que ahora parte de mi esperma viene de vuelta de su vientre y se derrama en mi estómago. ¿Habla francés? Bastante bien. Mi padre es de París. ¿Lo ves a veces? No, ahora está justamente en Francia. Dime algo en francés. ¿Fácil o difícil? Difícil y largo. De todas maneras tienes que pagar la hora. Está bien. ¿Un fragmento de poesía? Dale.
Me callo un instante para tener las líneas completas en la memoria antes de derramarlas sobre la lengua. En el techo de la habitación hay una mancha con la forma de un pez. Ah, pauvre père, aurais-tu jamais deviné qu'il amour t'est ami à moi? Et combien j'aime à travers toi de las choses de la terre. La chica se desmonta y camina hasta el lavatorio. Con una toalla húmeda se limpia el vientre y los muslos. No entendí nada, dice. Cuando voy al cine tampoco entiendo. Es que no alcanzo a leer los subtítulos. Van muy rápido. Es un poema dedicado al padre. ¿Lo escribiste tú? No, pero yo lo traduje. Lo puedes encontrar en el suplemento del diario de Angol. ¿Qué dice? Ah, pobre padre mío, ¿habrás adivinado alguna vez qué amor has puesto en mí y cómo amo a través de ti todas las cosas de la tierra? Lo escribió René Guécadou. ¿Te hubiera gustado haberlo escrito tú? No, yo no hubiera podido escribir un poema así. Soy un simple profesor provinciano. Son 5.000 pesos por la hora. Me subo los pantalones y coloco sobre su volador los húmedos billetes que me ha prestado el molinero. Ella se alisa el flequillo sobre la frente, mojándolo con agua. Ahora regreso a Contulmo. El tren sale en 1 hora. Si vuelves por aquí, yo te atiendo. Me llamo Rayén, pero me dicen Luna. ¿Cómo te dicen a ti? Profe. Nada más, profe. ¿Pones buenas notas? Nunca he rajado a nadie. ¿Qué nota me pondrías a mí en geografía? Sonríe y de su boca ancha parece que los dientes hubieran saltado hacia adelante. ¿Rusia? Pregunto. Moscú, dice aumentando aún más la sonrisa. ¿Qué nota? Un 10. ¿En serio me pondrías un 10 en geografía? Sin ninguna duda, la nota máxima. Voy a contárselo a las niñas. ¿Está bien? Me extiende la mano muy formal. Se la estrecho y salgo lentamente del burdel. Poesía en el burdel. La palabra incluye, ¿eh? Muy bien. ¿Alguien querrá hacer alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Una pregunta. Muy bien, yo sé cómo es complicado eso de la primera pregunta, uno se pone tímido. ¿Quién quiere hacer la tercera pregunta? Muy bien. Es que no te oímos. Decía que no tengo pensado en la pregunta, pero es para romper un poco el silencio de la no pregunta. Pensaba en la emoción, que decía antes de la emoción, el miedo a la emoción, cuando se empezó a simplificar tanto la enseñanza de la literatura, vinculaba la emoción con el cuerpo, el texto, como si se hubiera perdido el tipo. La relación que hay entre el cuerpo y la palabra. Bueno, la palabra poética es buena cuando el cuerpo baila. Lo que pasa, Eric, que tenemos el problema con preguntas del público porque estamos en una sala muy grande, entonces prácticamente no se entiende, no se oye. No, era una pregunta. Ah, ya. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias.